Hola, ¿qué tal? En este breve video vamos a ver cómo encontrar la canasta óptima de un consumidor dada una función de tipo Cobb-Douglas y una restricción. Vamos a resolver el problema a partir de pues de esta utilidad, de esta función de utilidad y de esa restricción. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser poner el problema en términos de una sola variable. Esto van a ver que posteriormente va a ser muchísimo más sencillo resolverlo por algún otro método. Sin embargo, este es el método que habíamos estado viendo o el que vimos en clase de forma teórica. Entonces, vamos allá. Entonces, de esta restricción, yo voy a escribir, o voy a despejar más bien, por acá, a x2. Entonces va a ser x2 va a ser igual a 60 menos 3x1 y todo eso va a estar dividido entre 4. Por lo tanto, x2 es igual a 15 entre 4 menos 3 cuartos de x1. Ahora tengo el valor de x2 a partir de la restricción, el cual me lo voy a llevar a la función de utilidad. Entonces voy a escribir la función de utilidad en términos de x1 y de x2, pero que esté en función de x1. Entonces x1 a la 1/3, y en vez de x2 voy a escribir este valor que acabo de hallar, 3 cuartos de x1, y todo esto elevado a la 2/3. Entonces el problema se volvió un problema en el cual solamente hay que encontrar el óptimo de una función dada una variable. Por lo tanto, voy a calcular la derivada con respecto a x1 y esto lo voy a igualar a 0. Entonces, du de x1 es igual a 1/3 de x1 a la menos 2/3, aplicando la regla de la cadena, perdón, de la multiplicación. 3 cuartos x1 a la 2/3 más x1 a la 1/3, y ahora sí aplico aquí la regla de la cadena. Entonces va a ser 2/3, 15 menos 3 cuartos de x1, 2/3 menos 1 es menos 1/3, por la derivada de lo que está adentro del paréntesis, que serían menos 3 cuartos. Y todo esto igualado a 0. Entonces voy a reescribir esa expresión a la menos 2/3, 15 menos 3 cuartos de x1 a la 2/3, y voy a operar con este término y este otro término. Entonces voy a tener que 2 por 3 son menos 6, menos 6 entre 12, eso es menos 1/2 de x1 a la 1/3 por 15 menos 3 cuartos de x1 a la menos 1/3. Todo esto igualado a 0. O bien podría yo reescribirlo de una vez así, ¿sí? Llevándome el término negativo hacia el otro lado, o bien sumándoselo en ambos lados de la igualdad, ¿no? Y voy a reescribir ahora esta igualdad. Si se fijan, este término de 15 menos 3 cuartos de x1 está en ambos lados, solamente que elevado a diferente potencia. Lo voy a dejar del lado izquierdo. 15 menos 3 cuartos de x1 elevado a la 2/3 dividido entre 15 menos 3 cuartos de x1 elevado a la menos 1/3 debe ser igual a 1/2 de x1 a la 1/3 sobre 1/3 de x1 elevado a la menos 2/3. Aplicando propiedades de potencias, voy a tener entonces que 15
menos 3 cuartos de x1 es igual, acá aplicamos ley del sándwich, extremos, medios con medios, y voy a tener que 3 de x1 a la 1/3 sobre 2x1 a la menos 2/3. Igual, si aplico las propiedades aquí de las potencias, voy a tener lo siguiente. Entonces 15 menos 3 cuartos de x1 va a ser igual a 3 medios. Este lo llevo sumando y voy a tener que queda 3 medios de x1. Entonces ya podría yo encontrar el valor ahí de x1. 15 es igual a 3 medios más 3 cuartos de x1. 3 medios más 3 cuartos son 9 cuartos. Por lo tanto, 15 es igual a 9 cuartos de x1. Y simplemente pues resta despejar a x1. Entonces x1 es igual a 15 por 4 entre 9. O sea, aquí voy a poner 15 por 4 sobre 9. Por lo tanto, x1 es igual a 20 tercios. Y para encontrar ahora el óptimo de x2, pues simplemente tengo que sustituir en esta expresión, porque esta expresión ya sé que es x2, entonces va a ser x2 es igual a 15 menos 3 cuartos de x1, y x1 entonces, o más bien habíamos dicho que valía 20 tercios. 3 entre 3, 20 entre 4, 5, entonces x2 es igual a 10. Y hemos encontrado entonces la canasta óptima de este consumidor. La canasta óptima es igual a 20 tercios. 20 tercios del bien 1 y 10 unidades del bien 2. Ahora vamos a recapitular un poco sobre las expresiones que estaban dadas para encontrar los óptimos. Nosotros habíamos dicho que si encontrábamos la tasa marginal de sustitución y eso se igualaba a los precios relativos, podríamos encontrar las canastas óptimas. Vamos a ver qué tan rápido es a partir de ello. Entonces sabemos que la tasa marginal de sustitución es igual a la utilidad marginal de x1 sobre la utilidad marginal del bien 2. Conocemos la función de utilidad y sabemos que la utilidad marginal o las utilidades marginales se obtienen a partir de derivadas parciales. Entonces, la utilidad marginal del bien 1 es igual a la derivada parcial de la utilidad con el bien 1, y la utilidad marginal del bien 2 es igual a la derivada parcial de la función de utilidad con el bien 2. Entonces, sabemos que nuestra función de utilidad es x1 a la 3, x1 a la 1/3 y 2/3. x1 a la 1/3 por x2 a la 2/3. Simplemente tenemos que calcular dos derivadas parciales.
la derivada parcial con respecto a x1 va a ser 1/3 de x1 a la menos 2/3 por x2 a la 2/3. O escrito de otra forma, vamos a tener que, acá voy a tener x2 a la 2/3 sobre 3x1 a la 2/3. Por parte de la utilidad marginal del bien 2, voy a calcular la derivada parcial de esto con respecto a x2. Entonces voy a tener 2/3 de x1 a la 1/3 por x2 a la menos 1/3. Si lo reescribo a forma de que me queden los exponentes positivos, voy a tener x1 a la 1/3 y x2 a la 1/3. Ahora, sabemos que la tasa marginal de sustitución simplemente es dividir estas dos expresiones. Entonces la tasa marginal de sustitución va a ser igual a 1/3 de x2 a la 2/3 sobre x1 a la 2/3 sobre 2/3 de x1 a la 1/3 sobre x2 a la 1/3. Voy a aplicar la ley del sándwich y entonces voy a tener lo siguiente. Voy a poner primero esto y voy a poner 3x2 a la 2/3 por x2 a la 1/3 y abajo voy a poner 3 por 2 por x1 a la 1/3 por x1 a la 2/3. 3 con 3 anulamos esto y entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener x2 sobre 2x1. Esa es la tasa marginal de sustitución. Ahora, si esa tasa marginal de sustitución la igualo con los precios relativos, estaríamos hablando de que estamos encontrando el punto en el que la pendiente de las curvas de indiferencia se iguala con la pendiente de la recta presupuestal y la recta y el precio relativo en este caso. Entonces voy a poner tasa marginal de sustitución es igual a los precios relativos. Los precios relativos en este caso son así. Entonces x2 sobre 2x1 es igual a P1, que el precio del bien 1 es 3 y el precio del bien 2 es 4. Entonces tengo 3 entre 4. De esta forma puedo yo despejar a x1 o a x2. En este caso pues vamos a despejar a x2, que es el que parece, digo, es igual de sencillo, pero que ya tenemos dado, ¿no? Entonces voy a tener x2 es igual a 3 por 2 x1 y todo eso lo voy a dividir entre 4, o incluso podría escribir esto así: 2 por 2 es 4, y entonces esto con esto se va, y x2 es igual a 3 medios de x1. Ahora, este x2 lo voy a sustituir en la restricción presupuestal y con ello ya podría yo encontrar el valor de x, bueno, más bien los óptimos de la canasta de este consumidor. Vamos a ello. Entonces, de hecho ya está por acá arriba, ¿no? ¿Dónde están? Aquí, ¿no? X2. Ajá. Bueno, vamos a
reescribir esto. Entonces yo tenía que 3x1 más 4x2 es igual a 60. Ya tengo el valor de x2. Entonces fíjense, lo que vamos a hacer va a ser 3x1 más 4, y en vez de x2 voy a escribir esto, x1 igual a 60, y voy a tener lo siguiente: 3x1 más 3 por 4, 2, entre 2 a 6. Entonces 9x1 es igual a 60, y entonces x1 es igual a 60 entre 9. Si divido entre 3 esta división, voy a tener que esto es 20 tercios. Ahora, para x2, pues aquí ya está x2. Lo único que voy a hacer va a ser escribir x2 es igual a 3 medios por x1, que x1 yo sé que son 20 tercios. 3 entre 3 es 1, y entonces x2 es igual a 20 sobre 2, o sea, 10. Entonces la canasta que alcanza el máximo, la utilidad máxima dada una restricción, es 20 tercios y 10. Si se fijan, esta canasta es exactamente la misma que esta. Sin embargo, pues es muchísimo más sencillo y rápido, me parece yo, llegar a partir de esto. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos las implicaciones que tiene que la tasa marginal de sustitución sea igual a los precios relativos. De otra forma, pues tendremos que hacerlo pues de esta forma un poquito más larga, ¿no? E incluso pues después con el multiplicador de Lagrange pues se simplifican muchas de estas cuestiones, ¿no? Y pues nada, espero que este video les sirva un poquito para estudiar. Si tienen alguna duda o pregunta, pues no duden en hacérmela llegar.